Yes. Hola, muy buenas tardes, bueno, casi buenas noches allá en Argentina. Bueno, que estamos aquí con un gran invitado, Germán Cavalieri. Él es técnico, también ha sido asistente, justamente asistente de un técnico que conocemos aquí en México, que está dirigiendo actualmente aquí, con un equipo como Cholos, el señor Pablo Guede. Pero acá tenemos también un gran técnico como Germán. Germán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias. Acá le presento a Jaime de Argentina, allá en Córdoba, y Santino en Lima, Perú. Ok, voy a empezar. Germán no es solamente un técnico, ¿verdad? Germán tenés un par de títulos también, títulos profesionales, ¿verdad? Sí, soy, bueno, profe de educación física y después hice la carrera de la licenciatura en kinesiología y fisiatría, además del curso de técnico, ¿no? Ok, te pregunto, el tema de ser profe de educación física, de saber de kinesiología, en tu trabajo como técnico, ayuda por el tema de saber o darte cuenta el límite de cada uno de tus jugadores, el límite físico. Sí, la verdad que sí, te ayuda porque cuando, por ejemplo, hablas con el preparador físico y te pones a planificar, hablas el mismo idioma, entonces sí, sinceramente yo creo que el conocimiento siempre ayuda y también los entrenadores que en el área médica a veces estamos un poquito relegados porque, bueno, los médicos están generalmente en los clubes y los entrenadores pasamos a veces por un tiempito y después nos vamos, también saber de kinesiología me mantiene alerta con muchas cosas y bueno, y también el jugador al saber que uno es kinesiólogo sabe que te puede engañar un poquito menos. Como que estás cubierto, ¿verdad? Tal cual, sí, tal cual. En un español rioplatense diríamos que no te venden un buzón. Exactamente. Les cuesta un poco más, porque a veces también lo intentan, pero les cuesta un poquito más. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, profesor, ¿cómo fue ese inicio de ser entrenador? ¿Cómo surgió esto de llegar a tener un buen recorrido? Hemos visto que en Chile y en Argentina también, ¿no? Sí, a ver, yo trabajé, bueno, como bien nombraste, con Pablo, que ahora le toca estar ahí en Chile, pero también en México, pero también trabajé con otros 4 entrenadores. Es decir, que tuve con 5 entrenadores de ayudante de campo, con por ahí modelos de juego, sistemas e ideas totalmente distintas. Y bueno, traté de sacar lo mejor de cada uno, siempre sabiendo que en algún momento quería ser entrenador, porque son funciones totalmente distintas. La verdad que se disfruta mucho más siendo ayudante de campo que siendo el entrenador, para ser sincero y pudiendo hablar desde las dos facetas, la presión y un montón de cuestiones son diferentes, pero yo sabía que quería ser entrenador, entonces nada, creí que lo correcto era, más allá de haber sido jugador, después seguirme capacitando y trabajar con entrenadores que me han dejado muchas cosas. Surgió la posibilidad, nosotros después de San Lorenzo, yo ya le había dicho a Pablo que me quería separar, que quería largarme solo, y bueno, en ese trajín me sale medio una coordinación en un club de Santiago del Estero que es Mitre, pero en el club sabían que ni bien me salía una oferta para dirigir, los abandonaba. Y a los 2 meses me salió Valdivia, en Chile, un desafío de un club que, bueno, no había ganado nunca, que recién había ascendido y que tenía muchos problemas económicos, y la verdad que fue una experiencia espectacular. Yo creo que ahí me terminé de recibir porque a las 8 de la noche nos decían en qué lugar íbamos a entrenar el otro día, y quieras o no, todo eso hace que bueno, uno tenga que desarrollar al máximo ¿cómo se llama? Esa incertidumbre te hace desarrollar al máximo las herramientas y aprovecharlas, y yo sabía que necesitaba hacer un buen proceso, y bueno, ahí comenzó todo. Desde ahí no paramos, por suerte. Por ejemplo, te hago una Ahora, pregunta. Germán, Ok. continúa, Jaime, continúa. Es que se corta el internet. Ok. Pregunto, tal vez ellos fuera del país no conozcan, pero sí vas a conocer a Caruso Lombardi, ¿verdad? Caruso Sí, Lombardi es un técnico que siempre lo llaman a apagar los incendios, sí, ¿verdad?
el caso tuyo en Bolivia o en Chile, yo tengo entendido que fuiste a Palestino también a apagar un incendio o a salvar un club del descenso y terminaste en Sudamericana, ¿cierto? Sí, sí, es así, es así. La verdad que cuando nosotros agarramos Valdivia tenemos esa oportunidad, como te comentaba, el equipo había jugado 10 partidos y no había ganado, y la verdad que nos fue muy bien porque logramos ganar 6 partidos, empatar 5 y perder 4. Fue una campaña de un equipo que quiere entrar a un reducido. Después, yo le comenté también a la gente de Valdivia que al único club que me iba era Palestino. No le nombré ningún otro club, por una cuestión de que yo ya había estado ahí con Pablo cuando logramos clasificar a la Copa Libertadores, y Palestino es un club muy especial, muy familiero, y yo sentía como que había jugado en ese club. Por ahí es una cosa media rara, pero le tenía el cariño de haber estado 10 años cuando habíamos estado 2. Cuestión que Palestino se estaba yendo al descenso. Y bueno, me llaman, Germán, queremos que venga, necesitamos que venga, medio que me habían pedido los jugadores. Es más, antes de ir a San Lorenzo ya me habían pedido los directivos que me quede en Palestino. Y nada, yo por una cuestión de respeto también con Pablo, y aparte porque me interesaba mucho la opción de ir a San Lorenzo, porque nunca había estado en un club tan grande, decidí que no era el momento, y bueno, se dio después, y en una situación muy complicada. El club iba al descenso, estaba muy complicado. La verdad que en 4 fechas tuvimos la suerte de encauzar el barco, y bueno, terminamos jugando la Sudamericana y terminamos pasando de ronda, que después sí, nos tocó Flamengo y la verdad nos pasó por arriba. Nos tocó un Flamengo que en Brasil los campeonatos no cortan. Y nosotros, después que terminamos el campeonato ese que nos salvamos del descenso, se nos fueron 17 jugadores y iniciamos la pretemporada nueva y solo podíamos anotar de todos los que vinieran nuevos a 6. Entonces nada, llegamos justo con el plantel para jugar contra Flamengo, que se había armado para ganar la Libertadores, y termina perdiendo la final de la Sudamericana con Independiente. Pero nos pasaron por arriba. Sí, sí, adelante, Santino. Sí, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Es un gusto poder saludarte. Germán, ahora, ¿cómo ha sido o cómo ha sido tu transición de ser futbolista profesional a técnico de fútbol? ¿Para ti ha sido difícil? ¿Ha sido un reto para ti estar en un momento como futbolista y ahora como técnico? La verdad que no. Yo siempre desde chico, bueno, obviamente juego al fútbol, o jugué al fútbol, siempre sabía que mi sueño, mi meta era dirigir. Es más, muchos compañeros me decían que yo siempre era muy analítico de las charlas de los entrenadores, de observar ciertas cosas, que por ahí cuando lo quería comentar con compañeros me miraban como diciendo, pero ¿por qué estás pensando eso? ¿Por qué nos planteas esto? Y bueno, tenía que ver con que yo quería sí o sí ser entrenador. Entonces, no me costó. Lo que sí tenía muy claro es que no podía dar el paso sin hacer toda una carrera previa. Por eso, digamos, trabajé muchos años en inferiores, que allá en México lo llaman fuerzas básicas, y después, como te contaba, con 4 o 5 entrenadores, bueno, con diferentes trayectorias y carreras, porque no quería mandarme de una. Y también hay una realidad, a veces yo como jugador jugué en el ascenso de Argentina, cuando vos no tenés tanto nombre, tampoco es que tenés un montón de ofertas laborales. Lamentablemente, a ver, los directivos o muchos directivos se casan con el exfutbolista famoso. Entonces, bueno, a los que jugamos en el ascenso nos cuesta mucho más demostrar, y también nos obliga a capacitarnos mucho más, porque sabemos que tenemos, como decimos nosotros, una sola vida. Vos tenés una sola vida, y si fuiste a un club y te fue mal, bueno, después es muy difícil. Entonces, tratás de capacitarte mucho más, de estar mucho más en los detalles, y bueno, esa fue un poco la idea, pero no me costó esa transición, aunque le di el tiempo adecuado, creo yo, a cada paso. Germán, ahora tú cómo analizas o ves el campeonato argentino de por sí. ¿Crees que el campeonato ha evolucionado en los últimos años o todavía le falta evolucionar un poco más? No, el campeonato argentino lo que tiene es que es muy competitivo, un poco por esa pasión, por esa locura en la que vivimos los argentinos. Eso hace que el futbolista argentino después termine siendo cotizado en muchas ligas. Acá vos en Argentina a veces te acostumbras a por ahí estar 3 o 4 meses sin cobrar, ni hablar en el ascenso, hablo también de lo que es primera división. Te acostumbras a estar unos cuantos meses sin cobrar. Entonces, yo creo que desde el baby fútbol, que es cuando sos más chiquito y vas a los clubes y empezás a competir ahí,
ya con la presión que tienen los mismos padres y todo eso, el argentino va creciendo en eso. Lamentablemente no es lo más sano crecer en todo eso. Uno se da cuenta cuando empieza a ir a otros países y recorre un poquito, pero bueno, es como somos nosotros. Yo creo que el campeonato tiene mucha competencia y por ahí lo que a veces tiene que evolucionar es toda la parte económica de clubes, que sean un poco más serios los proyectos. Acá a veces perdés 3 partidos y ya te quieren echar, y a veces estás recién empezando a sentarte en el equipo o logrando que el equipo tenga una idea de juego. Yo siempre digo que los equipos que intentan jugar en fútbol llevan más tiempo. Si yo llego al club y les digo, muchachos, vamos a pegarle para arriba, esperando que se equivoquen los 2 centrales de ellos, y vamos al error. No soy un entrenador que necesite mucho trabajo para ser hombre, romper la presión del rival, presionar al rival y todo eso. Bueno, obviamente que nos tienen que dar más tiempo, porque una pieza, cuando vos vas a presionar, que lo hace a destiempo, necesitas un tiempo lógico, un tiempo verdadero. Y en Argentina, lamentablemente, a veces perdés 3 partidos y ya tenés toda la hinchada insultándote, y los directivos hacen lo más fácil, que a veces es echar al entrenador. El hilo se corta por lo más delgado, como siempre. Lamentablemente. Recién le nombraste a Santino, nombraste algo de México, de otros países. Por ahí escuché que en algún momento fuiste a buscar trabajo, alguna en México que estuviste cuando eras arquero. Contanos algo de eso, porque me parece que es una anécdota, ¿verdad? Yo viví en México, les cuento. Yo viví en México, la verdad que en 2 ciudades muy lindas, en Guadalajara y en Aguascalientes. La verdad que muy, muy feliz, me encanta México, es un país que me encanta y me hubiera quedado mucho más tiempo, sinceramente. Cuando llego a México, yo tenía unos 32 años, y si bien había dejado de jugar, todavía estaba muy bien físicamente. Cuestión que había pruebas en Leones Negros, que es, bueno, un equipo de lo que es el ascenso. La UDG de Guadalajara. Claro. Claro. Había pruebas, se probaban jugadores. Bueno, yo fui y me presenté. En realidad me llegó una persona que, bueno, viendo cómo atajaba cuando iba, a ver, allá fui conociendo gente y estaba en un momento en una escuela de fútbol. Cuestión que me lleva una persona cercana a esa escuela de fútbol a probarme. Nada, me probaron como 10 días. Cuestión que terminé entrando, pero no sé, esta persona que me llevó se ve que pidió una millonada de plata. Y bueno, obviamente que me terminé quedando afuera. Yo le decía, mirá, arreglame, yo quiero arreglar, quiero jugar, tengo ganas de jugar en el extranjero, en el fútbol mexicano, siempre me gustó el fútbol mexicano. Y bueno, cuestión que se ve que, no sé, que habrá pedido por mí, habrán pedido $1.000.000 y me quedé sin firmar, pero me hubiera gustado. Así que ahí empezó mi experiencia en México. Después, bueno, trabajé mucho con el que era kinesiólogo de Atlas en ese momento, y tuve posibilidad de trabajar en fuerzas básicas en Atlas, pero bueno, ahí teníamos a la Volpe que no nos ayudó mucho. Ricardo, acá está. Sí, sigue en Guadalajara. Sigue en Guadalajara, Ricardo. Sí, es un argentino que por lo que dicen no quiere mucho a los argentinos, pero bueno. Creo que sí, ahí va. Es normal, es un gran entrenador igual, la verdad que un entrenador que tiene muchos conceptos y bueno, pero en su momento no nos dejó entrar, así que tuvimos que seguir remándola. Y después me fui a Aguascalientes en el año 2011, que ahí fui director subdirector de la carrera de kinesiología en la Universidad Cuauhtémoc, y fui el director de la clínica de kinesiología. Hacían funcionar una clínica en la universidad que, bueno, empezamos teniendo 0 pacientes, y la verdad que a los 4 o 5 meses ya teníamos 400 consultas. Y atendían los alumnos que estaban terminando la carrera. Así que nada, mi experiencia en México fue esa, y en algún momento tengo muchas ganas de ir a dirigir a México, porque la verdad que tengo un cariño por el país, por cómo es el mexicano, por lo bien que nos tratan. Me acuerdo que tienen una frase que nos decían, argentino es sencillito, y no me acuerdo cómo seguía. Bueno, una vez que te conocen. Sí. Yo viví 6 años en México. Bueno, pero el mexicano, una vez
dice, a ver cómo es este argentino, porque bueno, lamentablemente mucha gente nos ha hecho quedar mal, pero después cuando te abre las puertas de su casa, te las abre al 100%. Eso es excelente, cómo nos tratan. Yo la verdad tengo muchos amigos allá. Realmente, sí, hasta que te conocen tenemos, diríamos que mala prensa, ¿verdad? Y después cuando te conocen son te ofrecen su pobre casa, como dicen ellos, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. Y Es más, bueno, hace poquito estuve de nuevo porque sí. se casaba conmigo y bueno, nada, estuve visitándolo, que me quedé como 10 días, estuvimos en la boda, todo, y siempre vuelvo, para mí es una Ahora, alegría enorme. Germán, te quería consultar por exactamente cómo tú has visto la evolución de la selección peruana de fútbol comandada por Ricardo Gareca. ¿Qué es lo que tú has visto en esta selección y qué es lo que tú has visto lo que Ricardo Gareca le ha dado a la selección peruana? Bueno, mira, la verdad que, a ver, yo he tenido la suerte de ir a charlas de Gareca. A mí me gusta mucho capacitarme de los entrenadores que considero los mejores o los que tienen cierta trayectoria. En Argentina, no, creo que en ningún país de Latinoamérica, lamentablemente, es muy común que los entrenadores den cursos o charlas porque somos como muy celosos de la profesión. En la escuela donde yo estudié el curso de técnico, bueno, se dio que en algún momento fue Ricardo a dar una charla y me pareció que lo mejor que tiene es el mensaje. Es un tipo que me parece que es muy claro. Además de estar muy bien rodeado, porque si uno lo ve desde por ahí mi juventud, lo veo como un técnico ya antiguo, pero está rodeado, tanto su preparador físico como sus ayudantes, de gente muy moderna. Entonces, me parece que cuando vos ves con la experiencia que tiene, rodeado de gente todo lo que ha conseguido, creo que acá en Argentina le ha ido muy bien. Le costó mucho empezar, a él al principio le fue muy mal y después, bueno, pudo lograr que le vaya bien y creo que en Perú ha hecho un trabajo, la verdad que muy, pero muy bueno. Creo que ordenó un poco esos buenos jugadores que hay en Perú con un proyecto serio y también que lo dejaron trabajar, que eso habla muy bien de los directivos, porque es lo que decíamos antes, por ahí viste va un entrenador nuevo y lo vamos a estar juzgando en 1 o 2 partidos y más en la selección, que a veces jugás cada un montón de tiempo, un montón de meses sin jugar, es más difícil todavía el trabajo. Creo que el proyecto fue serio, llevaron a un entrenador muy serio y por suerte le fue muy bien. Una pregunta sobre tu trabajo como técnico, ¿verdad? Sí. ¿Sos un gran motivador? ¿Tus equipos son, como hincha de Racing, te pregunto, son intensos como los del Chacho? Y sos un gran motivador porque cada club que llegas siempre ha dado un cambio. Hayas logrado los objetivos, no, vas a salvarlo el descenso y terminar peleando más arriba. Algo tenés de secreto. Alguna cuestión pasa, ¿no? Mira, yo no sé si la palabra es ser un gran motivador. A mí lo que me gusta, yo siempre traté de como entrenador llevar a cabo, no hacer por ahí lo mismo que me hacían y no me gustaba cuando jugaba. Yo soy muy frontal con el jugador, no ando en el manoseo del jugador que lo voy a poner este fin de semana porque me sirve y después ya no me sirve y lo dejo como medio de costado. Yo trato de que todos sepan que las reglas son iguales para todos, a pesar de que no todos son iguales, porque la trayectoria de cada uno se respeta, pero eso no significa que un jugador de 35 años va a estar tirado en una camilla toda la semana y lo voy a poner igual de titular. Entonces, cuando vos sos claro con el mensaje, yo creo que el jugador entiende enseguida por dónde van los conceptos y el mensaje, y bueno, y eso te ayuda a que en el manejo sea todo más fácil. Yo he tenido entrenadores que los veía dar vueltas y decían una cosa y al fin de semana decían otra cosa, y decía, me parece que esto es mucho más sencillo. Cuanto más sencillo sos, más claro sos, y no le vas con vueltas, el jugador muere por vos. Y nosotros hemos tenido la suerte de siempre, donde fuimos, lograr eso, que sea un mensaje claro, que sepan que ante la prensa y lo que fuera los iba a proteger, pero de las puertas para adentro les iba a decir absolutamente todo lo que sentía. Y eso lo cumplimos en los buenos momentos y en los malos, que es donde realmente se ve si uno, digamos, es muy fácil decir algo, pero hay que llevarlo a cabo. Entonces, en esos malos momentos, es muy, digamos, es donde se ve eso. Y la verdad es que fue sencillo el mensaje, y sí considero que hay que motivar
pero bueno, lo justo y necesario. Después hay que correr, hay que meter, hay que ser intenso, porque cuando no tenemos la pelota la quiero recuperar rápido, y cuando la tenemos sí me gusta jugar lindo y llegar con mucha gente a gol. Estás dirigiendo los Andes, ¿verdad? Sí, Tercera categoría hoy. sí señor. Bien. ¿Cuál es tu planteo? ¿Cuál es tu objetivo? Creo, ahora está parado el campeonato, ¿verdad? Pero están peleando los últimos puestos, entrando a lo que sería una liguilla por un segundo ascenso, ¿verdad? Sí. Es un club bastante importante para la categoría. Pensás que cuando sea que vuelva el fútbol, tenés el material para hacerlo, para llegar. ¿Cómo ves a tu equipo? Mira, los Andes es un club que le ha tocado estar en primera división, es un club, la verdad, que tiene una hinchada muy, muy fiel, como muchos clubes por ahí en Argentina, que a veces vos vas a ver un partido de tercera o cuarta categoría y hay un montón de gente. Es un club que a mí lo que más me atrajo de los Andes fue el proyecto. Ellos querían hacer un proyecto a largo plazo y pensando en las divisiones inferiores. A mí me ha tocado en Palestino, por ejemplo, promocionar a algunos jugadores que después los han vendido. Por ejemplo, ustedes tienen uno ahí jugando ahora ¿cómo se llama? En Mazatlán, que es Nicolás Díaz. Claro, Que acá bueno, está. es el hermano de Pablo Díaz, el chico que está Por en River. supuesto. A Nicolás lo subí yo a Está, de hecho, titular indiscutible, ¿eh? A él, desde que llegó Nicolás, está aquí y bueno, siempre hablan de él mucho a todos. Sí, sí, es un chico que tiene mucho futuro, a pesar de no tener una gran estatura, salta muy bien por ser central, un central zurdo. Y bueno, a mí me interesa, a ver, ¿a dónde voy con esto? Me gustaba mucho el proyecto de los Andes por el hecho de que quieren darle roce a los jugadores de divisiones inferiores. Nosotros los entrenadores sabemos que poner un jugador de divisiones inferiores en un club como los Andes, donde si perdés 3 o 4 partidos te tenés que ir, es difícil. Pero a los directivos se los ve serios en cuanto al proyecto. Y bueno, a mí me interesó eso. Y obviamente que tengo el sueño de ascender con los Andes porque es un club que no merece estar en la categoría en la que está, aunque también hay que decir las cosas como son. Si está en esa categoría y hace 12 años que no se vende un jugador es porque las cosas se han hecho mal. A mí me gusta decir las cosas claras. Si no, pareciera que siempre es culpa de los entrenadores y a veces los clubes tienen que tener un proyecto serio y avalar ese proyecto serio. Si vos en 12 años, un club del ascenso en Argentina no vendió a un jugador, es porque algo hiciste mal. Porque los clubes del ascenso argentino viven de su venta de jugadores. No, es imposible sino subsistir. Entonces, el proyecto me interesó, tenemos las ganas y la ilusión. Pasa que ahora tampoco se sabe bien cómo cuando se vuelva al fútbol, con qué campeonato, con qué torneo nos vamos a encontrar, porque por ahí te encontrás jugando una liguilla y el que pierde un partido se va. Entonces es muy complicado y acá también se fueron 16 jugadores, así que va a haber que armar algo totalmente nuevo y ojalá tengamos tiempo para poder entrenar. Claro, claro. También sé que te preocupas mucho por los sueldos de los jugadores libres. Es algo, diríamos que hasta fuera de lo común en un entrenador, ¿no? Imagino que el presidente de AFA el otro día dijo que iban a pagar sueldo a los jugadores que quedaban libres después del 30 de junio. Y bueno, me imagino que ayudarán también a los jugadores de la divisional con los sueldos. Imagino que tranquiliza, o creería que te tranquiliza un poco eso, porque muchachos que no cobran, como que no tendrías equipo, como que no podrías trabajar todo el tiempo que necesitas, ¿verdad? ¿Qué sabes de eso? Sí, a ver, el fútbol acá, bueno, obviamente que con toda esta situación está bastante complicado. Si bien la AFA siguió pagando, hay muchos clubes que tienen mucha deuda. Nosotros una de las ideas que tuvieron los directivos y en la cual nosotros formamos parte también es el hecho de armar un plantel mucho más corto en número. Acá había 37 jugadores cuando yo llegué y ahora vamos a armar un plantel de 24 con muchos chicos del club, justamente para poder cumplir mes a mes. En toda esta situación colaboramos, no solo yo, sino que el cuerpo técnico también, hablando con los directivos y diciéndole que le den la prioridad a los jugadores, porque en el ascenso uno vive día a día, no es que con un sueldo vivís 3 meses. Acá en Argentina y en el ascenso no es que ahorrás, es un trabajo en el cual te permite vivir día a día. Pero bueno, nosotros preferimos que los chicos estén lo mejor posible, a pesar de que muchos chicos se iban a ir a fin de ese, digamos, de lo que fue junio, a fin de ese mercado de pases.
Y bueno, la verdad que fue una decisión que tomamos. Obviamente nos ajustamos un poquito más nosotros, pero queríamos que los chicos estén lo mejor posible, porque yo sé lo que es jugar en el ascenso y sé lo que es a veces, nada, no tener la familia y no tener, no digo para comer, pero no tener para pagar ciertos gastos, empezar a juntar deuda. Ojalá bueno, que mejore la situación y que los clubes también empiecen a poder cumplir, a tener proyectos que puedan cumplir. Yo considero que un club no puede tener 35 jugadores si no tiene para pagarles. Entonces, bueno, armar equipos más humildes, hay que buscarle la vuelta. Si no, el problema lo agarran los presidentes dentro de 4 años o dentro de 8 años. Eso es un problema también que pasa mucho en el fútbol argentino. Yo dejo la deuda y se arregla el otro. Entonces, así están los clubes. Sí, ok. Sí, bueno, bueno, Germán. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre, bueno, acá tenemos a un técnico como el Tata Martino en la selección? ¿Cuál es tu opinión sobre el Tata? ¿Cómo lo ves ahora acá en la selección mexicana, ¿no? A ver, el Tata es un entrenador muy serio, le ha ido bien en todos los lugares donde ha estado, es de la escuela de Bielsa, a pesar de no ser tan parecido en un montón de cosas, y es un tipo serio, tienen un tipo serio. Yo cuando veo gente seria trabajando, me pone contento. Creo que en el Barcelona le tendría que haber ido mejor, y después se terminó yendo de la selección argentina, y la verdad que a mí me hubiera gustado que siga. Creo que también es un tipo que si lo dejan trabajar va a lograr los objetivos, que tiene las cosas también muy claras, y como dije de Gareca, también está muy bien rodeado, porque es de la camada por ahí vieja, entonces creo que se ayornan constantemente con la gente que los rodea, ¿no? Que es su cuerpo técnico. Pero tengo una muy buena imagen de ese entrenador, de Martino. Ahora, Claro, no, Germán, sí. Ah, sí, para, sí, Germán, para ti, ahora en este inicio de eliminatoria, que es probable que se dé en octubre, ¿crees que hay selecciones favoritas para poder ir al Mundial o ya todo se ha ajustado en estas eliminatorias, como las eliminatorias pasadas, ¿no? Para Rusia 2018? ¿Tú crees que hay favoritismo, hay selecciones favoritas o ya eso terminó y las selecciones van de la par ahora? No, yo creo que se ha emparejado muchísimo. Hoy por hoy el equipo que tiene la localía la tiene que aprovechar, porque es muy difícil sumar de visitante. Creo que todos los equipos tienen proyectos serios y ya, a ver, antes vos, por ejemplo, tenías, no sé, una Argentina-Venezuela y había 7, 8 goles de diferencia, y ahora no le ganás a Venezuela, a veces no es fácil ganarle, y cuando le ganás, a veces le ganás por un gol. Traté de poner por ahí dos extremos, ¿no? En el que todos los demás equipos están, bueno, digamos más en el medio, pero creo que se ha achicado muchísimo, creo que es parejo, muy parejo todo, y que para mí es la eliminatoria más, lo vienen diciendo hace rato, pero yo creo que es la eliminatoria más pareja del mundo. Después hay lugares en Europa donde vos ves los grupos y decís, bueno, estos dos son los que entran, y acá en Sudamérica, o digamos en toda lo que es Latinoamérica, es más difícil ver quiénes clasifican. Está bastante complicado. Adelante, Jaime, Paulo. Jaime, adelante, Jaime. ¿Cómo, cómo sigue tu proyecto de vida o tu proyecto de club? A ver, los Andes, tercera categoría, ascender. Tu objetivo de niño era ser técnico, ¿no? Dirigir. Imagino que ascender, llegar Nacional B, estuviste en un club grande ya de ayudante, disfrutaste lo que fue el 4-0 de San Lorenzo a Boca, Supercopa acá en Córdoba, ¿verdad? Y Sí. me imagino que eso fue una cosa fantástica, sobre todo, como dijiste hace un rato, que lo disfruta más como ayudante uno que como técnico por el tema de las presiones, ¿no? Resultado histórico realmente. Sí, sí. El objetivo, bueno, mío es, la verdad que a mí me gustaría dirigir en muchos países. Obviamente que me gustaría dirigir en la primera división de Argentina. Creo que todavía soy muy joven y hay que seguir creciendo y hay que ir justificando cada paso que uno da con algún logro, que los logros no siempre son salir campeón. Yo creo mucho en que a veces cuando vos estás en un proyecto y un club
Perdón, tú Entonces, sabías un problema. porque hay muchos. Sí, no, está bien. No, disculpa. ¿Me escucha bien? Sí, ahí estamos. Bueno, el objetivo bueno, es un poco ese, tratar de dirigir. Me encantaría dirigir en la Superliga Argentina. En otros países, a mí me gustó mucho la experiencia en Chile. Me gustaría tener opciones en otros países y ser un entrenador reconocido. Pero bueno, creo que esto es de a poco. Y con respecto a aquel triunfo con Boca en Córdoba, bueno, fue algo histórico, un resultado 4-0 en una final no es algo común. Nos tocó disfrutarlo y bueno, creo que ese día salieron todas. A veces pasa eso de que algún equipo en relación a otro, a pesar de estar muy parejos, en ese momento no salieron todas. Y bueno, se disfrutó mucho y como te decía, mucho más de ayudante porque la presión es diferente, se sufre igual, pero no es lo mismo. Y bueno, y la cercanía con el jugador es lo que más cambia la relación de ayudante de campo en relación al entrenador, ¿no? Somos mucho más cercanos los ayudantes y eso genera un vínculo mucho más lindo. Okay. Bueno, Germán, agradecerte por esta entrevista que nos has dado. La verdad que muy, muy buena charla la que nos has dado y felicitarte por estar entrenando un club de allá de Argentina y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes ahí por la nota y bueno, que les vaya muy bien con el programa y seguramente pronto nos crucemos. Claro que sí, Muy acá te agradecido, esperamos Germán. para comer unos tacos. Dale, Muchas espectacular. gracias. Nos vemos. Gracias, Nos vemos. Germán.